Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Mi nombre es José Palomino Murga y les hablo desde la República del Perú para su programa Trabajemos con Amor. Y hoy, hermanos, quisiera hablarle acerca de la fiesta de las primicias y acerca de los días de Omer. Porque hoy en día, en estos últimos años que ya estamos viviendo, han estado la central programando las fiestas, tanto de las Pascuas como la fiesta de las semanas, a criterio humano, mas no a criterio bíblico. Porque sabemos bien a través de las Sagradas Escrituras que el principio o el inicio del año se da con el equinoccio en marzo del 2021. Ese equinoccio que para el hemisferio norte es el inicio con la primavera, más para nosotros el hemisferio sur es el otoño. Porque si nosotros nos regimos a través del calendario bíblico, haríamos, como se dice, prevalecer las fiestas de acuerdo a sus días, que debe empezar un sábado y terminar en un sábado. Pero lamentablemente hoy estamos bien empapados del calendario gregoriano, calendario que antiguamente en la época bíblica no existía. Por ello que este calendario, como dijo nuestro maestro en un audio, con este calendario no da las fechas. Pero ahora que estamos, las fechas no concuerdan, porque nosotros estamos con calendario gregoriano, pero este habla en calendario hebreo, sale igual. El único con el calendario gregoriano no da. ¿Por qué decía que no da? Porque no se presta, por ejemplo, no se queda, no acierta los días, por ejemplo, las fiestas que inician un sábado. Por eso el 14 a veces lo vemos un día lunes, otro día martes, otro año miércoles, otro año empieza jueves y así, se va desfasando. ¿Con qué intención lo hicieron los del clero romano? Con la intención de cambiar los tiempos. Pero también vamos a hablar claro. ¿Por qué estamos con el calendario gregoriano? ¿Y por qué no existió el mandamiento? Principalmente en 1300, el Constantino se convirtió a la misión católica en el año 307. Entonces, aprovechando de su cargo, precisamente anuló el sábado, reemplazando con domingo. Y él anuló todas las solemnidades. Desde entonces ya no valía para nada los días de domingo. Pero gracias a Dios que envió nuevamente, levantó al Hijo del Hombre para que este ser levantado por el Espíritu Santo venga a enseñarnos que teniendo la autorización de Dios, que teniendo el permiso de Dios para que Él pueda, como se dice, poner la fecha de las fiestas, en este caso, como hacía el maestro, para la fiesta de las Pascuas, que cae el 14 del primer mes, que te tiene que ser el sábado más próximo al 14. Y en este año, el 14, hermanos, cayó el día lunes. Entonces, si 14 cae el día lunes, nosotros debemos de entender de que el sábado 19 está muy lejos, pero el sábado 12 está más cerca. Si el maestro estuviera en pie físicamente hoy en día, él hubiera estipulado
la fiesta del sábado 12 al sábado 19. Pero ¿por qué aclaro esto, hermanos? Porque justamente el conteo o los días de Omer se dan finalizando el día sábado de la fiesta de las Pascuas. Al siguiente día se presenta el Omer de los frutos, de las primicias de los frutos de la cebada. Y ahí de ese día, que es pasando el sábado, en ese día domingo, ahí se cuenta el primer día. Entonces, de ahí se da el conteo de las 7 semanas. De las 7 semanas, que eso es lo que voy a explicar a continuación. Pero para eso tenemos que tener claro de que la fiesta se debió, y valga, Señor, valga la mención también, felicitar a mis hermanos de algunos campos reales que se han respetado del 12 al 19 haciendo la fiesta de las Pascuas. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que es importante? Porque si nosotros, como hicieron la central, hacen la fiesta del 19 sábado al 26 sábado, nos estamos pasando ya una semana más, y si contamos de este sábado que termina el 26, el día domingo 27, empezamos el conteo, 7 semanas, en realidad van a ser 8. 8. Es decir, como decía el maestro con el calendario gregoriano, no da. Por ello tenemos que tener mucho cuidado. Y justamente el maestro siempre nos decía, estudien los libros hebreos, los libros judíos. ¿Pero para qué? Para nosotros poder entender cómo eran las celebraciones. Porque nuestro maestro tenía concesión con Dios, él podía citar qué fecha iba a ser las fiestas, porque él tenía esa autorización, mas nosotros no, y mucho menos los dirigentes o el cuerpo eclesiástico allá en la central. Por eso hacen las cosas de cabeza. ¿Con qué uso de razón o con qué inteligencia, o mejor dicho, ya con qué lógica habrán hecho? Por ejemplo, si el 14 cayó el lunes, ¿por qué se mandaron hasta el 19, que está más lejos? ¿Por qué no lo hicieron el 12? ¿Por qué? ¿Será porque no estudian o no saben de las enseñanzas del maestro? ¿Ignoran todo eso? Bueno, yo no soy quien para juzgar, pero sí somos aquí un grupo que necesitamos que el pueblo escuche la verdad. Dios necesita un pueblo apercibido, un pueblo preparado, no un pueblo ignorante, no un pueblo opacado con la ignorancia que algunos predicadores, misioneros o pastores que no estudian, pero hablan qué cosas, ¿no? ¿Qué cosas dirán en las iglesias? Hablan, por ejemplo, doctrina de hombre, fábulas, mitos, como se dice, ¿no? Pero más no se empapan de lo que decía el maestro. Porque ustedes bien deben saber que el maestro decía, el Espíritu Santo no solo está en mi corazón, sino que el Espíritu Santo habla. Y lo que habla, el maestro habla del Espíritu Santo. Ahora, si ustedes se van en contra del Espíritu Santo, también le voy a citar una frase que decía el maestro: están jodidos. Por eso necesitamos entender esto acerca de la fiesta de las primicias. Bien, hermanos, entonces vamos a hablar acerca de la fiesta de las primicias. Esta fiesta es una celebración, hermanos, que se celebra de acuerdo a las escrituras. Acerca del conteo de Omer no es invento de este grupo. Todo se saca a través de las sagradas escrituras. De la presentación de los primeros frutos de la cebada, que significa el Omer, que es a partir del día siguiente del término, en este caso de la fiesta de las Pascuas, que termina en un sábado. Exactamente, terminó el sábado 19, entonces el domingo, el día siguiente, el domingo, se hace la presentación de los primeros frutos, el Omer de los primeros frutos de la cebada. Y de ese día domingo se hace un conteo, se cuentan 7 semanas. 7 semanas, a lo cual nosotros lo denominamos, o se le denomina, los días de Omer. Y una vez cumplido las 7 semanas, por ejemplo, empezó el domingo el conteo, va a terminar las 7 semanas el sábado. El sábado va a terminar. Entonces, hasta el sábado son 49 días. 7 por 7, 49. 7 semanas por 7 días, 49. Hasta el sábado, 49. El sábado exactamente es el día 7. Entonces, al siguiente día, 8, se hace nuevamente del presente del Omer. Los primeros frutos, en este caso ya no es de la cebada, sino es del trigo.
Y esto encierra una profecía también, hermanos. Si nosotros somos curiosos para cosas buenas, en este caso para la doctrina de Dios, e investigamos, pero no saliéndonos de lo que el maestro nos enseña, o nos enseñó a través de audios. No saliéndonos de eso, porque si salimos nuevamente también estamos fregados. Como decía el maestro, estamos jodidos. Tenemos que siempre llevar como al maestro como una línea en la cual no podemos desviarnos, pero sí agarrar una información de acá, otra información de allá, relacionarlo. Por eso nuestro maestro decía, estudien para confirmar. Ese es el secreto, ese es el tip que se le puede dar a ustedes, hermanos. No salirnos de lo que nos enseñó el maestro. Entonces, hermanos, para saber lo que es un homer, necesitamos saber lo que es un efa. Un efa, hermanos, equivalía en esa época a 25 kilogramos. ¿Y el homer qué cosa quiere decir? ¿Qué cosa es? Viene a ser el 10% o la décima parte de ese efa. Si el efa en ese tiempo equivalía a 25 kilogramos, el homer era el 10% que viene a ser 2,5 kilogramos, es decir, 2 kilogramos y medio. Ese es el homer. Ahora, vamos a leer el libro de Levíticos. Espero que tengan en sus casas unas Sagradas Escrituras. Leamos el libro de Levíticos y vayamos al capítulo 23 y no nos movemos de ahí. Leemos los versículos 10, 11, 12, 15, 16. ¿Qué habla acerca de este conteo? Dice, escuchen. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, y segaréis su mies, traeréis al sacerdote un homer. Ya sabemos lo que es un homer, hermanos. 2,5 kilogramos, 2 kilogramos y medio. ¿De qué? Dice, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Esa es una orden. Dios lo da. No lo da hombre. El cual mecerá el homer delante de Jehová para que seáis aceptos. ¿Quién tiene que mecer ese homer? Cuando lo presenta, dice el sacerdote. Traerás al sacerdote un homer, dice. Y dice, el siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. El siguiente día del sábado. La fiesta terminó el 19 sábado y el siguiente día es domingo 20 de abril. Ahí nos vamos a quedar porque de ahí empieza el conteo. Dice, y el siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Y el día que ofrezcáis el homer, o sea, ese día domingo, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, nuevamente, del sábado, dice, aclara, desde el día en que ofrecéis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas, hermanos. Si la fiesta terminó el 19 y el 20, el día 20 de abril, domingo, se presentan estas primicias, entonces de ahí se cuenta del domingo 7 semanas. Del domingo 20 al sábado 26 es la primera semana. Vamos a contar con los dedos, hermanos, ¿sí? 26, 1. Del 27 de abril al 3 de mayo, 2 semanas. Del 4 de mayo al 10, 3 semanas. Del 11 de mayo al 17, 4 semanas. Del 18 de mayo al 24, 5 semanas. Ahí va un 5, una mano. Del 25 de mayo al 31, 6 semanas. Y del 1 de junio al 7, 7 semanas. 7 semanas. ¿Por qué 7 semanas? ¿Por qué el número 7 en este caso? En este caso Dios en su sabiduría pone 7 para que cuadre de sábado a sábado. Por eso nuevamente aclaro, hermanos, que si nosotros estuviéramos con el calendario hebreo o el calendario bíblico, el 14 siempre va a caer sábado. Y el conteo también cuenta las 7 semanas y la fiesta de las semanas o del Pentecostés también va a iniciar sábado.
Pero en este caso, ¿sabe por qué coincide sábado? Porque estamos empezando el día 12, cuando no debería empezar el día 12 de abril, pero empieza el 12 porque así nos mostró, nos enseñó el maestro. Pero el maestro también, vuelvo a recalcar, nos enseña de que este calendario gregoriano no concuerda, es decir, está desfasado. Pero tenemos que empezar por algo. Entonces el maestro agarraba el número, la fecha más próxima al 14. Entonces, hermanos, de las 7 semanas que empieza el 20 de abril y termina el 7 de junio, entonces sábado 7 de junio, al siguiente día, el 8, vamos a seguir leyendo, ¿ya? Dice, y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo, contaréis 50 días. Hasta el siguiente día del sábado. Hasta el sábado 7 de junio eran 49. 7 semanas por 7 días son 49 días. Al siguiente dice, hasta el siguiente, eso dice en Levítico 23:16. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. Eso viene a ser el homer de los primeros frutos del trigo. ¿Me entienden, hermanos? O sea, se debe dar en esas fechas. Pero si la central comienza a contar, como se dice, empieza su fiesta el 19 y termina el 26, van a contar del día 27. ¿Y cuándo van a terminar? En junio 14. Una semana después. Es decir, ya no están cumpliendo las 7 semanas, sino 8 semanas. ¿Y eso dónde está en la Biblia? Por eso esto es algo bien delicado que nosotros tenemos que empezar ya a cumplir. Porque si no, hermanos, de nada nos sirve decir, yo soy israelita, de nada me sirve decir, yo voy a las fiestas, subo a las fiestas. Porque no estamos haciendo caso a lo que dice el Señor. Y para eso es este humilde programa. Bien, hermanos, entonces, el conteo de días que se inicia con la ofrenda de la cebada en abril, para el día exactamente el 20 de abril, ya, dice, se presenta este homer de los primeros frutos de la cebada. Entonces se cuentan 7 semanas, 49 días. Y al siguiente día de los 49, que es cae el sábado, al siguiente día domingo, el día sábado, a los 49 días, el día que cae el día sábado, empieza la fiesta de Pentecostés. Y al siguiente día se presentan las primicias, el homer de las primicias del trigo. Es decir, en otras palabras, esta ofrenda de las primicias del trigo se va a presentar en el segundo día de la fiesta de Pentecostés. Si la fiesta de Pentecostés empieza el sábado, el día domingo de la fiesta de Pentecostés, que es en junio, es decir, empezó el sábado 7, el 8 domingo se presentan las primicias del trigo. Y vuelvo a recalcar, aquí se encierra, entre la cebada de abril al trigo de junio, ahí se encierra una profecía también, hermanos. Una profecía que les voy adelantando, habla acerca de que el hombre empieza con la vida animal y concluye con la vida espiritual. Y eso también se cumplió con los apóstoles, porque los apóstoles, cuando Jesús murió en la cruz en abril, Pedro lo negó por miedo. Aún no estaba inspirado por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando Jesús caminaba por el agua? Pedro le comenzó a caminar también, pero dudó y cayó. Todavía no eran espirituales. ¿Qué pasó? A ellos recibieron el Espíritu Santo justamente en la fiesta de las semanas, en la fiesta de Pentecostés. Por eso le digo, encierra, eso es una profecía. Igual también estos 7 semanas de días, que son 49, al siguiente día se presenta el trigo, que son el día 50. El número 50 también encierra la profecía del Hijo del Hombre. Que el Hijo del Hombre, Dios le concedió el jubileo en el año 50 de su nacimiento. Él nació en 1918 y en 1968 sale la luz, es decir, la ley al mundo.
Él presenta una ley con una Biblia al presidente Velasco y ese también está en un audio. Ahí inicia, ahí empieza la obra. Oficialmente empieza la obra del Hijo del Hombre. También encierra esto, hermanos. Bien, hermanos. Entonces, aclarando, para recordar, si nosotros nos guiamos del calendario bíblico, el calendario bíblico se va a dar con el equinoccio. El equinoccio es el nacimiento del sol. Y esto se da el primer día de la semana, que es domingo. Domingo. Escuchen, hermanos, domingo. Si el equinoccio, que según el calendario gregoriano, cae entre el 20 y 21 de marzo, ese oficialmente para Dios debería de ser el día domingo 1 de abril. No los quiero marear, hermanos, sino que les hablo acerca del calendario bíblico. Si ustedes miren, pónganse a pensar, olvídense del calendario gregoriano. El equinoccio, el nacimiento del sol, empieza entre el 20 y 21 de marzo, y ahí que sea el domingo 1 de abril. Imagínense, domingo 1 de abril. ¿Cuándo caería 7? Domingo, contemos nuevamente con los dedos. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado 7. Sábado. Más otros 7 que son 14, también va a caer sábado. Entonces, ¿cuándo cae la fiesta de las Pascuas? Exactamente el sábado 14. ¿Y cuándo terminaría? Una semana después, desde luego, y al siguiente día se hace el conteo, nuevamente 7 semanas, y también la fiesta de Pentecostés cae sábado. O sea, todo encajaría, pero con este calendario gregoriano no se da esto. Por eso nosotros necesitamos estudiar, nosotros necesitamos, hermanos, cuanto antes comenzar ¿cómo se dice? A descubrir la verdad, porque nosotros estamos predestinados a buscar la perfección. Nosotros tenemos que buscar la perfección. Una vez nosotros, inspirados por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que buscar la perfección. Y la perfección no es inventarse, como algunos hermanos hablan una cosa, dicen un mito, una fábula, unos sacan temas inventados ya de su imaginación, que el wifi espiritual, ¿qué es eso? Sin embargo, en lo más importante en la cual deben ahondar, no lo hacen. Entonces, hermanos, por ello nosotros tenemos que aclarar esto. Ahora, si en el mes primero dice, en Éxodo 12:18 dice, en el mes primero, el día 14 del mes por la tarde comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Del día primero, en el mes primero dice, abril. Está hablando aquí, hermanos, que está iniciando el domingo 1 al sábado 7, después del domingo 8 al sábado 14. Entonces dice, el día 14 del mes por la tarde, día 14. ¿Cuándo inicia el 14? El viernes por la tarde, ¿no? Ahí empieza, de sábado, de tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. Entonces de ahí empiezan las fiestas. El primer mes del año es abril, como te especifica Deuteronomio 16:1. Dice, y luego pasa para su aclaración más exacta, Éxodo 12:2. Dice así, guardarás el mes de Abril. Abril quiere decir abril. Y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abril te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche. Luego dice, aclarando más exacta, 12:2, Éxodo, este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año.
Entonces, abril es primer mes del año, donde ordena realizar la Pascua. Ácido. Por eso dice, y debemos guardarlo también este mes de abril, como dice Éxodo 12:17. Y guardaréis la fiesta de los próximos, porque en aquel mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. De manera que ahora sí ya hemos entendido que el primer mes del año es abril, y luego abril, mayo, junio, tenemos nosotros la segunda solemnidad que son Pentecostés. Con el calendario bíblico concuerda, hermanos. Y al término de la fiesta de las Pascuas, de ahí se contarán, al siguiente día, que es domingo, de ahí se contarán 7 semanas. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué después de la fiesta de los panes ácimos se cuentan 7 semanas? ¿Por qué? ¿Para qué? Justamente, hermanos, vamos al libro de Levíticos 23, 15, 16. ¿Qué es lo que dice? Escuchen, ¿ya? Dice, y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el omeis de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Nos ordena que contemos 7 semanas. ¿Qué dice en Números 28, 26? Además, dice, el día de las primicias, cuando ofreciereis presente nuevo a Jehová, en vuestras semanas tendréis santa convocación, ninguna obra servir haréis. Santa convocación. Cuando ofreceres el presente nuevo a Jehová, las primicias, el presente nuevo, todo lo primero es para Dios. Éxodo 23, 16, que dice, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, dice, los primeros frutos. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del campo. Justamente, hermanos, en abril se presentan los primeros frutos de la cebada, al término de las Pascuas. Porque justo en esa época ya salen los frutos, pero siempre se presenta al Señor los primeros frutos. Ese es para el Señor. Tiene que ser los primeros y de primera, desde luego. Así como en la época de Caín y Abel. Abel presentaba lo mejor para el Señor. Caín no. Caín ofrecía de lo que quedaba, de como se dice, de lo más feo, no sé, no estuve en esa época, quizás hasta de lo más podrido que digamos de sus frutos, porque él era agricultor. Pero acá, ¿qué dice? También de la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del campo. Es decir, lo primero para el Señor. Éxodo 34, 22 dice, y te harás las fiestas de las semanas a los principios de la siega del trigo. Cuando empieza la fiesta de la semana, empieza sábado, el domingo se presentan los primeros frutos del trigo. Por eso dice acá, y te harás la fiesta de las semanas a los principios de la siega del trigo, cuando empieza la cosecha. Los primeros frutos para el Señor. En abril era la cebada, que simboliza a la vida animal del hombre. Y en el trigo, que simboliza a la vida espiritual una vez que el hombre se transforma para el Señor. Y dice, y la fiesta de las cosechas a la vuelta del año. Esto de las 7 semanas, vuelvo a repetir, hermanos, encierra, hermanos, un simbolismo entre la cebada y el trigo, encierra, hermanos, una interpretación de la parte del hombre, que empieza como el hombre animal que es, ¿no? Y termina como parte espiritual, siempre y cuando se alleguen a Dios. Luego dice, 46, más los espirituales no es primero, sino hombres carnales. Repito, más lo espiritual
no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es el cielo. ¿No? Y termina como parte espiritual, siempre y cuando se alleguen a Dios. Siempre y cuando, si no, no. Si no, van a seguir viviendo en la vida animal. Siempre. Por eso dice, en 1 Reyes 4:28 dice, en una parte lo voy a leer, dice, hacían traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga. ¿Se dan cuenta? En abril, ¿a quién crucificaron? ¿A quién mataron? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes lo mataron? Bueno, hombres, hermanos, que vivían, tenían su parte animal. No había misericordia. Entonces, ¿a quién se le da la cebada? ¿Quién comía de esa cebada? Esos panes, ¿quién comía? El pueblo. O sea, tiene relación. Si nosotros nos podemos estudiar con profundidad, vamos a ¿cómo se dice? A confirmar esto. Es una profecía que hay. Por eso, hermanos, es importante saber acerca, primeramente, del conteo de cómo nosotros debemos de cumplir para que todo salga bien a lo que el Señor quiere. El Señor en su grande misericordia dice, ya, ustedes tienen el calendario gregoriano, pero traten de, ¿no?, de como sea acertarnos, ¿no?, acercarnos más a las fechas indicadas. Pero también nos pide que estudiemos. Nuestro Señor Ezequiel, Él estando aquí con nosotros físicamente, Él nos aconsejaba estudiar, pero el pueblo no respondía, no rendía. A todos le decían amén, amén. Hoy en día entra un predicador a una iglesia, habla barbaridad y media y le dicen amén. Como zombies, los hermanos ahí en la iglesia como zombies, amén, amén. ¿Por qué? Porque no estudian, no escuchan y es más, durmiendo están, en pleno sábado. Por eso que el pueblo no progresa, por eso que el pueblo sigue en la vida con su parte animal. No hay espiritualidad. Y no sé cómo algunos de mis hermanos se llenan la boca de decir, es que tú no eres espiritual, hermano. ¿De qué estamos hablando? Pero así es, así son las cosas, hermano. Bien, hermanos, solo ruego al Señor que me hayan entendido. Y es más, estudien. Eso nomás queda, es solo estudiar. Escuchar la voz del maestro a través de audios. Y si ustedes desean, a través de este grupo, trabajemos con amor. Y si quieren allegar, envíenos mensajes, hermanos, que nosotros vamos a estar dispuestos a ayudarlos. Pero ante todo, hermanos, se tiene que estudiar. Si quieren allegarse, van a tener que estudiar, porque si no estudiamos, no progresamos. Si no estudiamos, vamos a seguir en las mismas. Así como en la escuela, el niño que no estudia, jalado. Pero el niño que estudia, aprueba. ¿Quieres ser aprobado para Dios? Estudia. ¿Quieres ser desaprobado? Bueno. Pero ya ese depende de cada corazón. Bien, hermanos, hasta aquí mi participación, Dios mediante, y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo mora en vuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas. Amén. Amén.